Estamos hablando del capataz brasileño Teodoro Antunes, de 50 años, pero él ya fue liberado. Pero detalles, por supuesto, nos da Iván Leguizamón, a quien ya le damos los buenos días. Y gracias, Iván, por tu tiempo. ¿Qué tal, Leti? Buen día. Un saludo ahí a Diego, a Ariel, gracias, a los Iván. compañeros detrás de cámara, hacia la audiencia de ABCTV. Efectivamente, por lo menos terminó de buena manera este secuestro que se inició ayer de siesta, aproximadamente a las 14:30, cuando Teodoro Antunes, el capataz brasileño de 50 años, a quien estamos viendo en pantalla, fue capturado cuando llegaba al establecimiento denominado López Ilcuá, que queda en la colonia Puendú, a unos 5.000 metros en línea recta del centro del municipio de Carapaí, en el departamento de Canindeyú. Este trabajador brasileño llegaba en una camioneta Toyota Hilux y fue emboscado en el portón de la finca. Los delincuentes, ni bien le vieron a Antunes, ya directamente reconocieron al trabajador y dijeron en ese mismo lugar que se equivocaron. Amalicia Yayabe, supuestamente fue lo que dijeron, porque a quien estaban esperando para secuestrarlo en realidad era al patrón brasileño también de Antunes, el dueño del establecimiento. No obstante, no abortaron su plan de secuestro y se lo llevaron a Antunes, por quien pidieron el mismo monto que ya estaban pensando pedir por el patrón, es decir, 1.500 millones de guaraníes. Pero como el objetivo era otro, y evidentemente el quilaje de su rehén no era el mismo al del objetivo inicial, entonces durante toda la tarde, noche y hasta los primeros momentos de esta madrugada, las negociaciones se llevaron a cabo entre captores y empleados y familiares de la misma estancia. Al final se habla de que se pagó supuestamente un rescate de unos 100 millones de guaraníes, y hoy a las 3:30, 4 de la mañana aproximadamente, Antunes fue liberado en la zona de la colonia Marchetti, entre paréntesis, casi en la misma región donde había sido asesinado nuestro compañero Pablo Medina, aproximadamente a 15 a 20 kilómetros en línea recta del lugar del secuestro, ya más hacia el sur, porque el lugar donde ocurrió el plagio es la frontera natural entre Amambay, San Pedro y Canindeyú. El secuestro ocurrió en el lado de Amambay y la liberación en el lado de Canindeyú, compañeros. Entonces, finalmente, el patrón es el que termina pagando el rescate del capataz brasileño. Sí, aparentemente, esa es la información que se maneja, pero serían unos 100 millones de los 1.500 que se pidieron inicialmente. Desde ayer ya fue movilizado en la zona el fiscal antisecuestro Lorenzo Lescano, quien trabaja con policías del departamento antisecuestro y de la oficina regional del departamento de investigaciones en Capitán Bado, que es la que tiene la filial más cercana a este lugar. En estos momentos se está llevando a cabo un operativo para tratar de detener a los captores del brasileño Teodoro Antunes, quien, entre otras cosas, por ejemplo, tras ser liberado, dijo que sus captores hablaban muy poco el castellano. Aparentemente eran o son todos paraguayos, más acostumbrados a hablar en guaraní o forzalento, si fuera castellano, habría dicho, entre otras cosas, sí. Y el fin extorsivo plenamente, no se descarta cualquier cuestión política acá. No, de hecho, esta modalidad de secuestro express es ya habitual en esa zona de Amambay. Este no es el primer caso, incluso ya hubo otros hechos similares que resultaron fatales. Por ejemplo, el año pasado habían sido secuestrados un estanciero brasileño, su esposa paraguaya y su hijo. Ellos estaban siendo retenidos en un monte cuando los captores vieron el sobrevuelo de un helicóptero. Habían ejecutado con un tiro arrodillado y ejecutaron, por ejemplo, el año pasado a un estanciero brasileño en la misma zona. Y también el año pasado había ocurrido un hecho exactamente idéntico. Secuestraron a un estanciero brasileño cuando llegaba a su finca, pero en ese caso la víctima sí había sido liberada. ¿Por qué hay tantos secuestros? Ustedes se notarán en esa zona en particular, porque se trata de una de las principales regiones productoras de marihuana.
es una de las zonas donde mayor plantaciones de marihuana existe. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Por la ofensiva del gobierno, de que prácticamente cada semana reportan cortes de cultivos de marihuana, entonces esas personas que trabajaban en la producción de la hierba maldita al final tienen que emigrar a otro rubro delincuencial, porque el hecho de plantar marihuana implica una considerable inversión. Entonces, cuando interviene el gobierno, cuando interviene la policía, interviene la SENAT y les cortan, les anulan sus plantaciones de marihuana, estos trabajadores quedan ociosos, entre comillas. Entonces, por lo menos para recuperar su inversión o para hacerse con un poco de capital, recurren a esta modalidad de secuestro express. Y conste que hay varios otros casos confirmados, pero que no fueron denunciados ante las autoridades.